en paralelo que puede ser, por ejemplo, ahora lo voy a dibujar como unifilar, como líneas, un flujo que viene por un conducto y se deriva, por ejemplo, en dos conductos, y después supongamos que vuelve a un conducto principal, ¿no? En esos casos, lo que tenemos es que el caudal que viene por el conducto principal se divide en dos caudales, se divide en dos flujos. O sea, caudal total es igual a caudal, en este caso, si son dos, caudal 1 y caudal 2. Y esto después, cuando vuelven a unirse, vuelven a transformarse en un solo caudal. Lógicamente, siempre hablando de un régimen permanente. En los transitorios, en los regímenes impermanentes, puede ocurrir que esa suma en un tiempo determinado no dé exactamente lo mismo. Pero cuando nosotros estamos en un régimen permanente, o sea, cuando el flujo es siempre el mismo en un rango de tiempo determinado, sabemos que el flujo que ingresa, o sea, el volumen por unidad de tiempo que ingresa en la derivación inicial, en esta derivación, va a ser el mismo que sale al final de la derivación. Entonces, en un flujo, es decir, en un flujo en paralelo, o sea, en una conducción en paralelo, tenemos que el caudal total ingresante es la suma de los caudales que pasan por cada una de las ramas, de los ramales. Pero la pérdida de carga, acá ocurre algo distinto al caso de flujo en serie. Las pérdidas de carga son las mismas, cualquiera sea el recorrido que hagamos. Es decir, yo lo que tengo es que el delta H yendo por el ramal 2 va a ser el mismo que el delta H yendo por el ramal 1. ¿Eso lo entienden? Es decir, el fluido para poder circular por el ramal superior con un caudal 1 va a generar o va a disipar, o dicho de otra manera, va a tener una pérdida de carga delta H1, que va a ser la misma que el fluido, la otra parte del flujo, circulando por el ramal inferior con un caudal Q2. Con lo concreto, cuando uno alcanza un régimen permanente, para que se dé la condición de flujo, necesariamente tenemos que tener que las pérdidas de carga son las mismas, porque de no haber, es decir, si yo tuviese una pérdida de carga distinta, supongamos en el ramal inferior una resistencia menor que en el ramal superior, mayor cantidad de fluido va a circular por el ramal inferior. Entonces, en algún momento el sistema se va a estabilizar de manera tal de que las pérdidas de carga sean las mismas, cualquiera sea el ramal que tome. ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Y bueno, y lo que les decía, el caudal total es la suma de los caudales, que a diferencia de los sistemas de en series, donde el caudal total es el caudal que circula por cada uno de los elementos, acá el caudal total circulante es la suma de los caudales en cada una de las derivaciones. Los ejemplos, ustedes en la práctica tienen varios ejemplos. Profe, perdón. ¿Qué era el término ese de delta H de abajo, total, que aparecía un beta por Q al cuadrado? Sí, este beta no sé qué quiso poner, no me acuerdo de eso. El beta es así, yo creo que mucho no les hablé de eso, pero el beta es... me parece que es el coeficiente de pérdida de carga. A ver. Sí, debe ser los coeficientes de pérdida de carga de cada uno de los accesorios esto. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en un conducto, es lo que creo que en el White o en la diapositiva anterior nosotros definíamos como el K. O sea, el H que produce un accesorio determinado, por ejemplo una válvula, es un beta,
que es el coeficiente propio de ese elemento, por B cuadrado sobre 2G. Creo que el beta, en este caso por el caudal al cuadrado, sí. Estas serían las pérdidas locales, digamos. Las pérdidas locales, claro. Esto en realidad, claro, lo que nosotros conocemos es K por B cuadrado sobre 2G. Si lo llevamos a esta expresión, el beta será un factor, una constante que será, no sé, K sobre 2G posiblemente, por el área. Es una constante propia del accesorio o sea, del elemento que produce pérdida de carga localizada. Es decir, estos son, ¿qué les está diciendo acá? Que el caudal total es, que la pérdida de carga total es la misma, ya sea que tomemos un ramal u otro. Y a su vez, esto va a ser el equivalente a un coeficiente de pérdida de carga por el caudal circulante por cada uno de esos ramales, ¿no? Yo no le daría demasiada bola, es una forma de representar la pérdida de carga. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, profe. Bueno, un ejemplo de sistemas de ramales en paralelo es el que vemos. Le decía, en el módulo hay bastante práctica, hay algunas tablas de resolución que podrían hacer, pero yo también les diría que encaren los ejercicios que les proponemos del White y del Sengel, que están ahí en la lista. Después el viernes vemos si quieren ejemplos y elaboramos tipo taller en algún ejemplo. Pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta en un flujo en paralelo es lo que les decía. Los caudales se dividirán en dos ramas, se dividirán en las ramas que existan en paralelo, y de manera tal de que el caudal 1, en este caso, más el caudal 2, es igual al caudal total. Viniendo desde la fuente, en este caso tenemos una fuente que es un tanque, que está como se ve ahí a 5 metros de altura, existe una bomba, ahora podemos graficar las pérdidas de las líneas energéticas, existe una bomba que eleva la energía, y inmediatamente después de la bomba se divide en dos ramales. Fíjense que cada ramal evidentemente va a tener, tiene su geometría. Por ejemplo, el ramal 1 tiene una longitud de 36 metros y un diámetro de 4 centímetros, o sea, sería angosto, digamos, delgado el diámetro. El ramal 2 es el doble de diámetro y la misma longitud. A ver, sin mucho detalle, ¿cómo creen que se van a repartir los caudales en este caso? Más caudal por el de 8. Más caudal por el de 8, claro. O sea, el de 8 uno esperaría que al tener mayor diámetro y la misma longitud, permita mayor paso de fluido. O dicho de otra manera, como tiene más capacidad, la mayor parte del líquido se va a ir por ahí. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando se alcance el equilibrio de resistencias, mayor cantidad de líquido podrá superar las resistencias que en el caso del ramal 1. Posiblemente acá tengamos que el caudal 1 sea igual al caudal 2 sobre 2, porque acá la relación va directa. Pero, bueno, pues, eso no siempre se cumple de la misma manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos distintos épsilon, o sea, distintas rugosidades, por más que el diámetro 1 sea la mitad del diámetro 2, al haber diferentes rugosidades, seguramente la resistencia va a ser distinta. O lo mismo si las longitudes son diferentes. Pero bueno, así rápido, mirando esto, el caudal 1 va a ser la mitad del caudal 2. Y una cosa que es interesante es cómo graficar las energías en este caso.
Si ustedes analizan lo que pasa, esto me va a quedar medio como apretado, pero vamos a dibujarlo igual. Si nosotros partimos de la energía que tenemos en la fuente, vamos a iniciar el recorrido, va a haber una pequeña pérdida inicial que va a estar dada por la contracción o expansión que se produce, o sea, la salida del tanque. Después habrá una pérdida a lo largo del conducto hasta llegar a la bomba. Supongamos que el eje de la bomba, digamos, el punto de referencia de la bomba, lo ubicamos, vamos a ponerlo en negro, lo ubicamos aquí. Ay, pará. Me queda una bestialidad esto. Decía, tenemos una pérdida hasta llegar al eje de la bomba. Y después del eje de la bomba, un cacho antes inclusive, un poquito antes quiero decir, un poquito antes podríamos decir que la energía, el fluido llega con esta energía hasta la entrada de la bomba, hasta la aspiración, y después de la bomba sale con una energía importante o bastante superior, digamos, por ejemplo, podría ser por acá. Hasta llegar, supongamos que esto está fuera de escala, está como compactado, hasta llegar a la derivación. Es decir, entre la aspiración y la impulsión tenemos este salto energético. ¿Se ve hasta ahí? Sí, sí. Con esta línea de energía me estoy refiriendo a la energía total. Perdón. Estas líneas de energía contienen tanto los términos de presión sobre gamma como de B cuadrado sobre 2G y el término geodésico. Es decir, yo acá no estoy diferenciando entre el gradiente hidráulico y la energía total. Acá estoy hablando solamente de la energía total que adquiere el fluido. Entonces digo, sale del tanque con una energía dada por el nivel geodésico, que son esos 5 metros. Asumo que la presión atmosférica es... Sí. Hay un compañero que quiere entrar. A ver. No tengo... A ver que me... No me aparece la solicitud. Bueno, ahí le digo, porque me mandó un mensaje. Que trate de entrar de nuevo. Lo espero. Bueno, que me avise cuando quiera entrar. Dale, yo le aviso, profe. Dale. Le decía, cuando llega a la derivación, lo que acá tenemos que tener en cuenta es que ya sea que hagamos el recorrido superior o el recorrido inferior, la resistencia energética es la misma. Entonces yo, desde la derivación, que sería este punto, hasta la siguiente derivación, o sea, en realidad la siguiente conjugación de flujos, voy a tener la misma pérdida de carga. O sea, voy a ir cayendo, bueno, digamos, supongamos que vengo hasta el borde del tubo. O sea, mantengo los niveles, las posiciones del tubo, las hago coincidente con los niveles energéticos. Voy a llegar hasta este borde del tubo. ¿Qué quiere decir? Que yo, haciendo este recorrido, voy a tener toda esta caída de presión, de energía, mejor dicho, o haciendo el recorrido inferior, voy a tener también la misma disipación energética. Y después, bueno, tendré un poco más de disipación hasta entrar en el tanque. En realidad esto está mal hecho porque, a ver si alguno se da cuenta de por qué está mal hecho. Yo tengo que llegar a este nivel.
energético. Si yo quiero mantener los niveles visibles de la misma manera, si yo llego con la energía del fluido en este punto, nunca podré llegar a este nivel energético. Entonces, en realidad, a ver, ahí está. Ahí está. Bien, nunca voy a llegar a ese nivel energético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad tendría que subirlo un poquito. Mi energía, la salida de la bomba tiene que ser superior. Entonces, cuando, bueno, vengo perdiendo energía, cuando llego a la derivación, asumiendo que esto es un accesorio donde se producen pérdidas de carga locales, voy a tener un saltito, pequeño saltito, y después desde el accesorio, o sea, desde este accesorio que me produce este salto, hasta el siguiente accesorio, voy a dejarlo con línea recta, tendré toda una, bueno, vamos a poner un poquito más arriba, siempre la cago con eso, tendré toda una, vamos a hacerlo bien, basta de hacer dibujos tan feos. Bueno, supongamos que subo un poco más, que tengo una pequeña pérdida de carga debido al accesorio y que de ahí en adelante hasta el otro accesorio, o sea, esto que ven acá es la derivación, esta derivación. Y después, en este lugar, tendré otra pérdida debido a esta otra, en realidad esta sería una derivación inversa, una conjunción de flujos. De ahí en adelante tendré una disipación hasta llegar al nivel energético que tengo en el tanque B. Esto representa esta unión de flujos. ¿Se comprende? Sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, de vuelta, cualquiera sea el recorrido que tomemos, la disipación energética que tengo es la misma. Entonces, si nosotros tuviésemos que calcular una pérdida de carga en una derivación, lo hacemos por cualquiera de las dos ramas y es lo mismo, es indiferente. El valor va a ser el mismo. O sea, con calcular la pérdida de carga que se produce en el ramal 1 alcanza para saber cuál va a ser la pérdida de carga que se produce en el ramal 2. Gastón, Sí. no terminé de entender por qué estaría mal planteado el problema por el tema de la presión en el punto B y eso. Ah, bueno, porque yo trato de mantener los niveles energéticos coincidentes con las escalas que vemos acá. Es decir, si yo parto de un nivel energético en el punto A, o sea, vamos a verlo desde cero. Yo tengo un tanque en A, en el tanque inicial, que está abierto a la atmósfera, o sea, acá tengo presión atmosférica. Asumo que la presión atmosférica es la misma en todos lados, o sea, no es que, no sé, esto lo tengo en la Aconcagua y esto otro lo tengo a nivel del mar. La presión está todo al mismo nivel, o sea, estamos a nivel del mar, los niveles, estas diferencias de altura no afectan demasiado a la presión atmosférica. Entonces, si yo tengo la misma presión acá que acá, la referencia atmosférica la puedo descartar. Entonces, como parto del nivel A, de este punto, la energía que tiene el fluido dentro del tanque va a estar dada por la altura que tiene o mejor dicho, cuál es el nivel máximo de líquido, que son estos 5 metros. Se parte de ese nivel energético, ¿no? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Y va a tener que llegar a un nivel energético superior, que son estos 13 metros. Entonces, sale del tanque A. Cuando entra en el conducto, bueno, esta contracción le va a producir una pequeña pérdida de carga, una pequeña disipación. En realidad tendría que arrancar de un poco más abajo. Una pequeña disipación. Y después sí, en todo el recorrido, en todo este caño, supongamos que esto lo estiramos y tiene, no sé, 50 metros
de la salida del caño a la bomba. Entonces, en realidad, en esos 50 metros vas teniendo toda esta pérdida de carga. Hasta la entrada, hasta la aspiración de la bomba. La bomba, ¿qué hace? Eleva la energía. ¿Se ve? Sí, sí. Y lo tiene que elevar. Sí, Hasta perdón, la te escucho. unión del ramal 1 con el 2, hasta ahí entendí. Pero tiraste un comentario después que no. No, ¿y yo qué había hecho? Había dibujado la línea de energía hasta acá. Si la energía que tiene la bomba, digamos, si nosotros mantenemos el gráfico y mantenemos las posiciones coincidentes con los niveles energéticos, ¿qué estoy diciendo? Que el fluido que ingresa acá va a tener una energía menor que la energía que tiene que alcanzar. La energía que tiene que alcanzar son estos 13 metros y acá tiene menos de 13 metros. ¿Lo ves? Esto es muy gráfico, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Entonces, si tiene menos energía, en realidad nunca va a llegar a ingresar fluido a ese tanque. Porque el líquido que está en este tanque tiene una energía, un delta energético mayor. No va a haber caudal, no va a haber circulación de líquido, básicamente. O sea, si a este sistema vos le quitas la bomba, lo más probable es que el flujo haga el camino inverso. Del tanque B vaya líquido al tanque A, en paralelo hasta el tanque A. Entonces, ahí se entiende. Entonces yo para poder, cuando estaba haciendo el gráfico me di cuenta, digo, no, la energía que tiene el fluido cuando llega a la conjunción de flujos no puede ser esta, tiene que ser mayor. ¿Y cuánto mayor? Bueno, gráficamente tiene que ser lo suficientemente mayor como para superar la pérdida que se produce en esta unión de flujos, en esta T, en el accesorio T, y superior a la pérdida que se va a producir desde la T hasta la entrada del tanque. O sea, ahí voy a tener dos pérdidas localizadas, las dos T, la derivación y la unión, y toda la pérdida a lo largo de la cañería. Después hay que evaluar qué tanto peso tiene eso, pero hay que tener en cuenta que existe esa pérdida de carga. Un segundito. Yo justo salí. ¿Me preguntaron algo? No, por lo menos yo no. No va nadie. Bueno, dejamos aquí flujo en cañerías. El viernes hacemos algo de práctica. Sobre todo sería interesante hacer como hicimos las clases anteriores, trabajar sobre las dudas que tengan en base a los ejercicios de práctica que hayan realizado. Y bueno, y ahora vamos a pasar a como es golpe de ariete. Este apunte que... A ver, ¿dónde está? Acá. Este apunte lo subí hoy. En realidad tienen otro apunte más completo, que es el de Pérez Farrás. Esto es un resumen de ese apunte. Pero bueno, también se lo subí por si lo quieren tener como resumen. ¿Alguno tiene idea de lo que es el golpe de ariete? Asumo que no. El golpe de ariete también se denomina, en inglés le dicen water hammer, que es como si fuese un martillo de agua, un golpe de martillo. Creo que en francés es algo así como golpe de carnero. Y la analogía en español con el ariete era lo que usaban
no sé, en la Edad Media, bueno, cuando estaban los castillos, las princesas y las guerras tipo, que existían en otra época para tumbar las paredes de los castillos o de las ciudades. Eran esos troncos gigantes que entre varios lo usaban como para tumbar una pared. Algo parecido a lo que usa la policía cuando hace un allanamiento. Y esa analogía, ¿por qué se da? Porque básicamente es un proceso que se produce cuando ocurre una perturbación. Generalmente esa perturbación está vinculada con un cierre brusco de una válvula, una obturación brusca, por ejemplo una traba brusca, puede ser de algún elemento, o de un freno brusco de una bomba, o el arranque en algunos casos de una bomba, el inicio. Es decir, es un cambio brusco de las condiciones de flujo que produce una sobrepresión, y eso genera una serie de deterioros que ahora vamos a ver, una serie de perturbaciones que terminan deteriorando la instalación. Como una anécdota, eso lo pueden a veces detectar, si bien no tiene las características destructivas que tiene el golpe de ariete, lo pueden detectar si viven en edificios, sobre todo en los pisos inferiores, cuando se cierra bruscamente una válvula, que se siente como un sacudón en la cañería. No sé si alguno lo ha experimentado, una vibración. Sobre todo en los edificios más antiguos, porque en los nuevos, con cañerías plásticas, eso no es tan detectable. Los más antiguos, digo, que tenían a lo mejor cañerías de bronce, materiales más rígidos. Y justamente se produce porque, voy a hacer un breve dibujito, porque digamos, el fluido, un líquido que es bruscamente frenado, supónganse que se genera una traba brusca, el fluido que viene con una inercia, si bien uno lo considera incompresible, algo de compresibilidad tiene, pero lo más importante es que digamos, el efecto el hecho de que tenga una cierta compresibilidad es lo que produce la propagación de esa perturbación. Pero, digamos, quien más sufre en general es todo lo que rodea ese fluido. Es los recipientes que lo contienen, las cañerías, las válvulas, los accesorios, todo eso es afectado por ese efecto de escasa compresibilidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Profe, entonces todavía seguimos con lo que es incompresible. Sí, a ver, compresibles lo vimos, es un tema relativamente corto, que es lo que vimos en el capítulo 7, con ciertas aplicaciones, pero el resto de la materia básicamente ronda alrededor de flujos incompresibles. Esto en realidad ya no es incompresible, es un flujo real, es un fluido real. Por eso ahora quería charlar un poquito sobre esto. Aquí sí entra en juego la compresibilidad del fluido, pero no es el mismo tipo de fenómeno que ocurren en los flujos compresibles. O sea, acá no vamos a ver grandes variaciones de densidad. Acá el problema es que pequeñas variaciones de densidad producen un aumento de las presiones o las tensiones muy grandes. En cambio, en los gases, estas mismas variaciones de presión no producen de densidad no producen grandes cambios en la presión. Perfecto, profe. A ver, la analogía sería, un líquido es un resorte de una rigidez muy elevada. En cambio, un gas es un resorte de poca rigidez, de baja rigidez, un resorte muy flexible. Y les decía, bueno, estos fenómenos los van a ver sobre todo en cierre y apertura de válvulas, sobre todo cierres. Es muy común en instalaciones de cierto tamaño, sobre todo en las industriales,
en descargas que si la instalación no está bien diseñada, supongamos que tenemos un tanque donde se descarga algún fluido, que podría ser algún hidrocarburo, y se descarga, por ejemplo, yo sé, digamos, este tipo de ejemplos es muy común en las industrias hidrocarburíferas, supongamos las petroleras, donde descargan a tanques de barcos o algún otro elemento, descargan algún fluido, digamos, algún hidrocarburo de proceso. Entonces, en esa descarga, o carga, dicho de otra manera, del tanque, si en algún momento alguien dice, bueno, me voy porque, no sé, se me va el colectivo, y cierra bruscamente la válvula, cierra rápido la válvula, eso genera este fenómeno de golpe de ariete. Es como un golpe contra la pared, básicamente, que produce el fluido. También es común verlo en los arranques y detenciones de bombas, y en algunas condiciones de flujos, sobre todo en los sistemas de incendio, que no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de prestarle atención, pero los sistemas de contraincendios tienen, son unas instalaciones que están continuamente presurizadas y que tienen, digamos, el objetivo de esos sistemas, inclusive tienen sistemas, el sistema de generación autónoma, digamos, no dependen de la electricidad de red. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar continuamente en estado de alerta. Ante cualquier alarma funciona automáticamente. El arranque brusco, si no está bien dimensionado, si no está bien definido, puede producir un golpe de ariete. Les voy a mostrar, a ver si puedo, acá, les voy a mostrar un breve video. Esta es una propaganda, pero como esto, a ver, aguárdenme un segundo, como esto, este ejemplo lo pueden ver varios, y este es bastante visible. Básicamente esta gente lo que hace es vender una válvula. Ahí, no sé si lo alcanzan a ver, ahí se estaría produciendo, a ver, ¿esto qué es? Esto es una válvula de tipo, se conoce como antirretorno. Fíjense que permite el flujo de izquierda a derecha y a la inversa no lo permite. Ahora, cuando la válvula se cierra bruscamente, porque se corta el flujo, ¿ven esa onda, ese ida y vuelta rojo? Sí, sí. Al cerrarse bruscamente, porque se reduce la presión del lado izquierdo, entonces cae la válvula, esos generalmente suelen tener contrapeso o un sistema de resorte, al cerrarse, y al cerrarse, a lo mejor cortarse el flujo aguas abajo, se produce este golpe, voy a volver para atrás, esta onda de sobrepresión, que ahora vamos a ver cómo se produce, que en general, sobre todo en los primeros instantes, es la que produce el deterioro de la instalación. Básicamente lo que hace esta onda de sobrepresión es aumentar la presión interna del fluido en las zonas cercanas al lugar donde se produjo el impacto. Inclusive hay una parte posterior, fíjense que acá se ve en esta gráfica se ve la variación de presión en función del tiempo. Hay picos de sobrepresión y puede ocurrir, ahora vamos a ver, picos de depresión, de presión inferior a la presión de referencia. Acá. Ese ejemplo, que tranquilamente se replicaría en este gráfico, o sea, acuérdense, esta válvula que ven acá sería en realidad al revés, sería la válvula que vemos en este lugar. En este caso, bueno, en el ejemplo, en realidad este ejemplo estaría al revés. La velocidad del fluido, o el fluido circulando normalmente, iría de, supónganse, un recipiente gigante, aguas arriba del lado derecho, hacia la izquierda. Entonces, de golpe, se cierra la válvula. La presión que tenía el flujo en la cañería era esta, en promedio, esta P0, que por supuesto la presión no va a ser la misma en toda la cañería.
ya sabemos que cuando hay flujo, la presión va disminuyendo a medida que nos desplazamos en la dirección del flujo, en el sentido del flujo, aguas abajo en la misma cañería. Ahora, cuando se produce el corte brusco del flujo, todo el fluido que viene con una velocidad determinada y tiene una inercia, va a producir un aumento de la presión en el punto ahí donde se produce el obturamiento. Aumenta la presión, o sea, en realidad está aumentando la presión porque está aumentando la densidad, está compactándose el flujo. ¿Se ve eso? Sí, sí. Y el flujo inmediatamente pegado a la obturación va a perder velocidad. O sea, toda la energía que traía el fluido, digamos, la masa por unidad de tiempo multiplicado por la velocidad, se acumula en deformación. Y por ende va a aumentar, la presión que traía el fluido en esa zona, va a aumentar un delta P debido a la onda esta de choque. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa presión que aumenta se va a desplazar aguas arriba, hacia la derecha. Va a ser como un frente de onda, algo parecido a la onda de choque, pero en este caso sí se va a desplazar. Esa onda, que ahí figura con NN, se va a desplazar hacia la derecha y va a ir haciendo que todo el fluido que está aguas arriba, o sea, más del lado del tanque, se vaya frenando, porque básicamente es fluido que se va chocando contra otro que está quieto y así sucesivamente. Y eso hasta que en algún momento toda la cañería se frene. Todo el flujo dentro de la cañería se frene y la presión dentro de la cañería sea superior, sea la presión anterior más un delta P, un aumento de presión debido a este impacto. Ese hecho, digamos, esta sobrepresión en algún momento hace que el fluido tienda a retornar al tanque. Entonces, ahí la inversa, la onda de reducción de presión, de normalización de presión, se va a desplazar al revés. Se va, digamos, ir reduciendo la presión dentro del conducto hasta lograr, en una primera etapa, volver a la presión anterior, pero el fluido va a ganar una velocidad igual y opuesta, o mejor dicho, opuesta a la velocidad inicial, o sea, va a retornar al tanque. Eso hasta que se alcance la presión original en todo el conducto. Pero una vez que se alcanzó esa presión, como el fluido se desplaza, o sea, tiene su inercia, tiene una velocidad, va a tender a seguir desplazándose, y lo que va a producir es que la onda en este caso de depresión, va a tender a volver hacia el tanque, es decir, el fluido va a tender a frenarse, pero ya todo el interior del conducto va a reducir su presión, va a deprimirse, hasta que todo el conducto esté totalmente deprimido y sin velocidad. Eso en algunos casos es peor que la sobrepresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los conductos de tipo plásticos, fibro de PVC o PRFB, en general no tienen mucha resistencia a la depresión. Suelen ser deformables y resistencia a la sobrepresión, pero la depresión tienden a deformarlos de manera dispar y se terminan rompiendo. Entonces, ese efecto opuesto también puede ser nocivo, tanto como la sobrepresión. ¿Qué pasa? Esta ida y vuelta se va a producir en la medida de que continúe, digamos, va a haber una onda de retorno, posiblemente ya en menor intensidad, porque esta ida y vuelta del flujo hace que se disipe energía. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Visto gráficamente, eso implica que si nosotros nos paramos en
en el punto A, digamos, justo al lado del lugar donde se produce la perturbación, lo que vamos a ver es que esa sobrepresión, la onda de sobrepresión, va a durar un tiempo dado por la longitud de la cañería, o 2 veces en realidad la longitud de la cañería, sobre la velocidad de desplazamiento de esa perturbación. Si volvemos atrás, vemos que, en el primer caso, el aumento de presión se da apenas se produce el cierre y dura hasta que retorna, digamos, del tanque una onda de normalización, que sería este caso. O sea que salió, se fue al tanque, se llena, digamos, se frena toda la cañería y vuelve a salir fluido hasta que alcanza de vuelta el punto bien cercano a la perturbación. Entonces, el lugar más afectado va a ser el que está inmediatamente al lado del lugar donde se produce esa perturbación. Por ejemplo, el cierre brusco. Y va a tener en un caso teórico, va a tener una sobrepresión y una depresión. Digo teórico si no tenemos en cuenta las disipaciones que se producen en el medio y el efecto digamos, de deformación que pueda agregar los conductos que rodean, digamos, que soportan al fluido. Entonces, va a haber una sobrepresión, una depresión, sobrepresión, depresión, y en realidad, en un caso real, tendré una sobrepresión, una determinada sobrepresión, después la depresión va a tener una intensidad menor, y la siguiente sobrepresión tendrá una intensidad menor, y así sucesivamente, hasta que se tienda a amortiguar totalmente la onda. Adicionalmente, lo que les decía, tendremos seguramente un pico, en algunos casos superior, dependiendo de las características geométricas, de las características constructivas de la conducción, pero después esa depresión, esa sobrepresión seguramente puede variar de acuerdo a cómo se desplace la onda de sobrepresión. De hecho, tendería a disminuir el aumento de presión. ¿Por qué? Porque se va disipando energía en el camino. Eso es en el punto bien pegado a la perturbación. Ahora, en un punto intermedio, a mitad de camino, como dice acá, en el punto B, los tiempos de duración de esa sobrepresión son menores. ¿Lo distinguen a eso? No, profe. Claro, ¿por qué son menores? Fíjense, cuando se produce, vamos de vuelta acá, cuando se produce el cierre brusco, el punto B va a haber esa sobrepresión después de que la onda haya recorrido todo este camino. O sea, que haya recorrido la distancia, en este caso, L sobre 2. ¿Y cuánto le va a durar eso? Bueno, que la onda alcance el L sobre 2 y se vaya de acá, en este caso, al revés, tendría que, cuando llega a L sobre 2, después llega hasta este punto y empieza a disminuir, que sería este caso. Entonces, ¿cuánto le dura? Le dura L sobre A. L sobre 2 para llegar, L sobre A, L sobre 2 para irse. El tiempo total de duración es la longitud de la cañería dividido la velocidad de desplazamiento de la onda. O sea, un punto intermedio va a tener un retardo en la recepción de esa perturbación, de esa sobrepresión. La sobrepresión va a durar menos tiempo, inclusive por justamente efectos de disipación, la sobrepresión va a verse disminuida, va a ser menor que la que vemos bien pegado al cierre, al lugar de cierre. O sea, va a haberlo disminuido y después va a tener un periodo donde no va a ser afectado, va a tener poca, digamos, nada, algo que
va a ser muy poco afectado por la sobrepresión o la depresión. Entonces hay algo interesante ahí, que es que el efecto del golpe de ariete es muy importante cerca del lugar donde se produce. Ahora, a medida que nos alejamos del lugar donde se produce el golpe de ariete, ya el efecto empieza a perder sentido, a perder importancia. Entonces, si nosotros tenemos que dimensionar o analizar una cañería que puede estar sujeta a golpe de ariete, nos tenemos que concentrar en los lugares bien próximos al lugar donde se va a producir el golpe de ariete, donde se podría producir el golpe de ariete. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos un caño, no sé, como dije recién, llevamos fluido de un tanque de procesos a una descarga, y cerca de la descarga tenemos la válvula de cierre. ¿Dónde le voy a prestar atención? ¿En la mitad de camino, próximo al tanque de descarga, o bien pegado a la válvula de cierre? Bien pegado a la válvula. Claro, ahí es donde tengo que concentrar y en todo caso podemos ver, proponer alguna solución si hubiese problemas. O sea, es la zona donde tengo que prestarle atención. Otra cosa importante es que el tiempo de desplazamiento de la válvula, de la onda, el tiempo que tarda en recorrer esa onda de sobrepresión o de depresión, está vinculada con la longitud de la cañería, es 2 veces la longitud de la cañería, sobre la velocidad de desplazamiento de la onda, que es básicamente la velocidad del sonido dentro del medio fluido. Esa A es la misma velocidad del sonido que veíamos en flujos compresibles. Es la velocidad de desplazamiento de una perturbación. Aguárdenme, los puedo dejar 5 minutos y ya vengo. Sí, no hay problema. Sí, Sí, aguárdenme un segundito.